Estoy muy contento de poder estar aquí de nuevo con vosotros, domingo tras domingo. De verdad que estoy muy agradecido. Estoy agradecido de poder recibir de parte vuestra, de parte de toda la comunidad, pues todo cariño. Y me doy cuenta de que la Iglesia es una parte fundamental de la vida cristiana. Y una Iglesia funcional, que funciona, que llega donde tiene que llegar, que hace lo que debe de hacer, que piensa como debe de pensar, pues mucho más. Y se nota. Con algunos hermanos lo compartía y decía que creo que en toda mi vida nunca he tenido tantas oportunidades de crecimiento. Y no digo crecimiento, digo oportunidades de crecimiento. Porque es cierto que semana tras semana, no es eso de que una vez cada tanto ves como que el Señor te está hablando claramente acerca de algo en tu vida, o no, es que semana tras semana. Y espero que también os estáis sintiendo así vosotros, porque creo que es de la manera como deberíamos de funcionar. Y también es un placer el poder servir y poder ser útil para el Señor. Os digo que ahora queda como aún queda un 80% de team. Pero como vaya pasando el día, esto se va a ir apagando porque me he levantado a las 5:30 de la mañana. Esta noche ha sido un desastre con los niños, pero es que ya no me sorprende. Es que es lo que suele pasar. Me toca hacer cualquier cosa, entonces es cuando tienen una mala noche. Pero estoy seguro también que Dios quiere obrar a través de esta situación. O sea, Dios quiere obrar a través de un team cansado. Y lo quiere hacer en mí, para que yo pues pueda confiar más en Él, y a través de mí también. Entonces, esto es un privilegio. Ya veremos cómo me sentaré a las 8 de la noche, pero de momento, gracias a Dios, en pie y con ganas de compartir esto con vosotros. Y vosotros tenéis que estar súper agradecidos por ese reloj, porque la última vez no me di cuenta de que había un reloj y entonces me extendí un poco. Pero esta vez intentaré no pasarme. Sí que es cierto que la otra vez tuve que dar como muchos palos y eso me supo un poco mal el tener que empezar así, con Ageo, un libro tan concreto y tan... Bueno, es que es un cuchillo y va a donde más duele de vez en cuando, ¿no? Pero estoy muy contento de decir que hoy no vienen tantos palos, sino más ánimos. Y como decía Isaac, espero que sea un bálsamo. Porque no sé qué situación estás, tú en qué situación estás en este momento, pero qué bueno es reconfortarte en la Biblia y poner bien la mirada donde tiene que estar. Y entonces es que, bueno, la situación en concreto puede dejar de ser tan importante, ¿no? Así que vamos a leer Ageo 1. La última vez estuvimos del 1 al 8 y esta vez vamos a hacer del 8 al 15. Pero igualmente lo vamos a leer entero. Ageo 1, del 1 al 15, el capítulo entero. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros? ¿De habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia,
y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé las sequías sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Hasta aquí es lo que vamos a ver. Y para introducir un poco el mensaje, vamos a empezar con el versículo 8. Dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Cómo que tenían que traer madera y reconstruir la casa? Porque la casa, el templo, estaba hecho un desastre. Es que no había templo. No había casa de Dios. Sin embargo, los cultos seguían funcionando. Se reunían allí y iban a dar gracias a Dios por las cosechas, esas cosechas que, como vemos, no tenían. Seguían con su religiosidad, pero no había casa de Dios, no había templo. Debían reconstruirla porque había sido destruida por los babilonios. Hicieron un asedio tan fuerte que cosas horribles pasaron durante esos días. Y resultó que después de la invasión fueron deportados y estuvieron 70 años de cautiverio en Babilonia. Hasta que, y es por eso que de nuevo están en Jerusalén, hasta que Ciro, el rey persa, puso un edicto diciendo que todo aquel que quisiera podía ir a Jerusalén a reedificar casa a Dios. Todo aquel que quisiera. ¿Por qué? Porque muchos no querían. Ya habían hecho su vida, habían pasado 70 años. Habían criado a sus hijos, habían establecido sus negocios y tenían que dejarlo todo para irse a una ciudad que estaba desolada. Pero el llamado era más fuerte que las condiciones. Lo que Dios decía era más importante que lo que se podían encontrar. Y Dios les había predicho que Jerusalén volvería a construirse, que la casa de Dios se volvería a edificar. Y eso hicieron. Pero resulta que no estamos justo cuando volvieron, sino 16 años más tarde. ¿Cómo que no estaba construida ya la casa 16 años más tarde? Solo estaban los cimientos, porque por la zona habían ya personas que no les interesaba demasiado que Jerusalén volviese a estar en todo su esplendor. Habían los samaritanos, y como sabéis, no se llevaban muy bien con los judíos. Y escribieron una carta al rey Ciro y le dijeron: escucha, si dejas que empiecen a reconstruir la casa, el templo, ten seguro de que se van a rebelar contra ti. Y entonces Ciro hizo que se impidieran las obras, que no siguieran. Y pasaron 16 años. ¿16 años de qué? Si la misión era reconstruir la casa y se quedaban sin misión, pues cada uno, ¿qué hizo? Pues su vida. Se puso a reconstruir su casa, se puso a hacer sus negocios, se puso a plantar, se puso a... Pero la misión estaba ahí parada. ¿Y qué pasó con la madera? Porque cuando Ciro envió a todo el pueblo, a los que quisieran, a reconstruir el templo, no les mandó con las manos vacías. Incluso mandó a los vecinos que les dieran oro y utensilios para la casa, para el templo.
De manera que en realidad tenían todo lo que necesitaban. Tenían madera que les había provisto también del Líbano, tenían el dinero, tenían los utensilios. Pero habían pasado 16 años y la casa seguía solo con los fundamentos. Y entonces, con la madera y con los utensilios, ¿qué pasó? Bueno, aquí ya vemos que los judíos tenían casas artesonadas. Y sin embargo, la casa estaba solo los cimientos. Pues no es de mucho mal pensar, yo creo, si llegamos a la conclusión de que podrían haber utilizado esa madera que estaba destinada para el templo, porque claro, ya no disponían de ella, tenían que ir a buscarla. Quizá para sus casas. Qué mal, ¿verdad? Pero no es esto lo que nos pasa a nosotros constantemente. Que Dios provee de todo lo que necesitamos para cumplir una obra, un llamado, y sin embargo no lo hacemos. Y ponemos excusas. Excusas como, no, es que ahora no es buen tiempo, la gente no está receptiva. Sin embargo, estos judíos no se saltaban un culto. Seguían con todas las normas, los ritos. Sin embargo, su corazón no estaba cerca de Dios. Porque lo que decía Ciro era más importante que lo que Dios decía. Y entonces se ve aquí una serie de incongruencias, contradicciones, que ya las repasamos la última vez, ¿no? Sobre todo este versículo de sembráis mucho, recogéis poco. No tiene sentido si siembras todo el rato y sin embargo no recoges, y sigues sembrando y no recoges. Hay algo que falla, ¿no? Y claramente algo estaba fallando en el pueblo judío en ese entonces. Pero ¿qué había llevado al pueblo judío a estar parado durante 16 años? Y es el tema de hoy, las convicciones. Porque la convicción es necesaria. Nosotros todos estamos llamados a tener convicciones. Y sobre todo una, porque después la fe, la certeza, la convicción, dice, la convicción de lo que no se ve. Entonces, tú y yo, si creemos en Dios, estamos llamados a tener una convicción. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces las convicciones le damos la vuelta y le añadimos algo o le quitamos algo para que sea más cómodo para nosotros. Y aquí había una convicción que estaba un poco mal, del todo mal. Decían, no ha llegado aún el tiempo. Estaban seguros de que estaban haciendo lo correcto. Hasta el año 16, después de todos esos 16 años, estaban seguros, bueno, ya Dios hará algo. Y es fácil para nosotros caer en el mismo error. Y por eso hoy vamos a tratar las convicciones. Y vamos a llegar a la última convicción, que es, Dios está conmigo. Bien, tengo algunos ejemplos de personas que hicieron un poco mal, o del todo mal, con las convicciones. Joseph Smith fue un hombre que estuvo seguro de que había recibido una supervisión. Y gracias a esa convicción existieron los mormones. Porque estaba seguro de que Dios le había hablado y le había dicho que todas las iglesias eran apóstatas, bla, bla, bla. Un islamista radical, ¿me vais a decir que no está convencido? Si es capaz de incluso suicidarse porque cree que lo está haciendo perfectamente, matando a otros. La iglesia de la prosperidad también. Mira, ofrenda tanto que Dios te va a bendecir y te va a dar un Ferrari seguro. Todas estas son convicciones que son falsas. Y es que aquí se juntan dos cosas que es un cóctel. Bueno, no hay nada que hacer. Nosotros no tenemos nada que hacer. Porque fíjate, el corazón, ¿cómo es? Engañoso más que todas las cosas. ¿Y sabéis quién es el padre de mentiras? Satanás.
es que no hay nada que hacer por parte nuestra, es que lo tenemos bien crudo. ¿Cómo podemos asegurarnos de que las convicciones están en los sitios correctos? ¿Cómo podemos asegurarnos de que de verdad estamos creyendo las cosas correctas? Pues si vamos a la palabra. Pero el problema es que estas personas creían que estaban yendo a la palabra. Los judíos creían que estaban yendo a la palabra. Entonces, ¿cómo debemos de acudir a la palabra? Con un corazón abierto, receptivo. No dándonos ya como sabios y diciendo lo sabemos todo, bueno, esto ya lo sabíamos. Como los hermanos de Berea, que estaban ahí investigando cada cosa que decía Pablo. Y aquí lo que vemos es que Dios se está revelando a ellos, se está arrojando luz. Y en realidad está intentando que se despierte otra convicción, la convicción de pecado. Debemos de tener esa convicción también nosotros. Dios les acorrala con un montón de incoherencias que ellos estaban viviendo. Y Dios quiere estar con ellos. Es por eso que arroja esa luz. Que ellos estén con Él. Que estén siguiendo su misión. Porque si no, ¿qué vida estaban viviendo? Una vida que era un despropósito. No servía. Y todo lo que habían dejado, los negocios, la familia, de nada estaba sirviendo. Porque el templo, ¿cómo estaba? En ruinas. Y ahora vamos a ir al versículo 9, porque aún nos queda un poco de este primer discurso de Ageo. Entonces vamos a ver el final de este discurso, vamos a ver la reacción del pueblo y vamos a ver el segundo discurso de Ageo, de parte de Dios, que simplemente es una frase. El versículo 9 dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. El principio del versículo se parece mucho al versículo 6, este de sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis. Buscar mucho y hallar poco. No tiene sentido, ¿verdad? El que mucho busca, algo tiene que hallar, ¿no? Sin embargo, no estaban buscando en el sitio correcto. Pero este versículo es bastante diferente que el 6, por una cosa. Hasta entonces estaba simplemente señalando las incoherencias entre lo que hacían y los resultados que tenían. Pero Dios no se había puesto como activo dentro de ese proceso. Ahora sí. Fijaros, dice: y encerráis en casa, en esas casas artesonadas, y yo lo disiparé en un soplo. Aquí me gustaría explicar un ejemplo con mi hija, Eunice. Eunice tenía una obsesión con el teléfono de casa. Eso tenía 1 año y medio. Y estaba el teléfono encima, en una estantería que está encima del sofá. Ella prácticamente, sabía andar y poco más, ¿no? Pero ella se esforzaba tela, ¿eh? Venga, va a subir primero el sofá, después se subía al reposabrazos del sofá, se cogía de la estantería y cogía el teléfono. ¿Pero qué pasaba? Que estaba yo ahí. Entonces, que la volvía a coger, la ponía en el suelo, cogía el teléfono y vuelta a su sitio. Pero es que esto podía pasar durante media hora y no avanzábamos. No se daba por aludida que quería una cosa que no iba a pasar. No se daba por aludida que yo estaba en medio de esa situación. Y hay veces que no nos damos por aludidos que Dios está presente en esa situación. Y que está activo. Que no es fruto de la casualidad, sino que Dios está obrando. Que quizás no tienes lo que quieres porque Dios no quiere que lo tengas. Porque estamos hablando de Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos. ¿Le era difícil a él cambiar y decirle a Ciro: oye, mira, Ciro, pon otro edicto? Le era súper fácil.
Sin embargo, quería una respuesta de su pueblo. Quería ver las preferencias de su pueblo. Y que ellos, sobre todo que ellos mismos, vieran que su corazón no estaba donde tenía que estar. Y el problema es estas convicciones. Que Dios es bueno. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, todo lo que sale de Él es bueno. ¿Sí? Entonces, voy a tener cosas buenas en mi vida. También. Pero sin embargo, el problema es cuando yo cojo y esas cosas buenas se trata del iPhone, se trata de que mis hijos me hagan caso, que... ¿Qué es lo bueno para ti? ¿Qué es algo bueno para ti? Porque para los judíos entonces lo bueno era tener una casa, tenerlo todo ordenado, tener cosechas. ¿Qué es algo bueno para ti? Esa sería una buena pregunta. Pero claro, si para mí lo bueno no quiere decir lo bueno que hay en la Biblia, ya tenemos una convicción errónea. Y que nos puede costar muy caro. Porque entonces podemos pasar toda la vida pensando en algo que estamos muy seguros y en realidad no es así. Aquí Dios les estaba diciendo, ¿tú no te ocupas de mi visión? Pues entonces yo mismo hago que fracasen tus otras misiones. ¿Vamos a batallar con Dios? Vamos a pasar al siguiente versículo, el versículo 10. Y ya leeré el 11 también. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. En una versión pone por causa de vosotros. Aquí dice por eso, pero hay versiones que lo traducen como por causa de vosotros. No tener a Dios en el mapa cuando estamos viviendo nuestro día a día tiene una serie de consecuencias. Y es que al final pensamos, pues mira, hoy hace sol, pues porque toca. O hoy llueve, pues porque toca. Estaba en un sitio esperando y vi un cartel que era sobre la sequía en Cataluña, ¿no? Y había un cubo, y el cubo estaba vacío. Y la frase ponía, l'aigua no cau del cel. L'aigua no cau del cel. Es que para las personas es simplemente, tú te lo curras, tú lo trabajas y tienes una serie de resultados. Pero para el cristiano no funciona así. Es Dios el que provee, es Dios de los ejércitos que está manejándolo todo. No hay cosa que se le escape. Y si hay un día de sol es porque Dios quiere que haga sol. Si hay un día que hay lluvia es porque Dios quiere que haga lluvia. Pero entonces, si Dios está bajo todo el control, entonces duele pensar en Valencia ahora. Duele pensar en todas esas situaciones donde sí, Dios está al control, sí, Dios está al control, pero me ha tocado pasarlo muy mal. No es una bonita frase decir Dios está al control a una familia que sigue buscando a su hijo. Y claro, tenemos respuestas en la Biblia. Podemos decir, no, es que estamos en un mundo corrompido y que la naturaleza se está gritando para que Jesús vuelva y se restauren las cosas. Pero al mismo tiempo, esa respuesta puede llegar a ser también dolorosa para una persona que lo está pasando mal. Pero que Dios sepa el dolor de las personas no nos tiene que saber mal. Tiene que ser de consuelo. Porque Dios tiene la solución. Y esta es nuestra convicción. Dios tiene la solución. ¿Sabe lo mal que lo estoy pasando o lo que ha pasado tal hermana, tal persona? Pero Él sabe la solución.
Y la solución es Cristo. Porque como vamos a ver, las condiciones, las situaciones, se van a hacer pequeñas si vemos lo grande que es Dios. Entonces tenemos un peligro al no considerar si Dios está al control. No estamos conscientes de que está activo, trabajando en ti, en mí, a través de esa situación. ¿Podemos estar orando por Valencia pidiendo que el Señor utilice esa situación para tocar corazones? ¿Creemos que Dios es poderoso para eso? Yo creo que sí. Y a la vez, el tema de que Dios está al control me puede llevar a otro extremo, que es pensar que todo tiene un propósito y entonces yo tengo que averiguar cada propósito de cada cosa. Y eso también es un problema porque al final acabo asignando ciertos propósitos a cosas que a lo mejor no era ese. No, es que me ha pasado esto, entonces es que Dios me quiere decir que, bueno, sobre todo hagamos como Berea, que todo vaya de acuerdo a las Escrituras. Esta es nuestra convicción, que lo que Dios dice es verdad. Entonces, no es casualidad todo lo que te ha pasado hasta el día de hoy. No es casualidad de que hoy estés aquí. Y no es casualidad de que estés escuchando este mensaje. Dios es bueno y todo lo que hace es bueno. Y en cuanto cuando nos encontramos en estas situaciones difíciles, podemos llegar a tener una convicción también errónea, y es bastante extendida, que es que si viene algo malo, o viene del diablo, o es una prueba, y entonces me va a aportar algo para mejorar. Y siempre dejamos de lado un tema, que podría ser un castigo. Y si no valoramos el castigo como parte de lo que Dios debe de hacer, entonces tampoco valoramos el regalo de la salvación. Debemos de ver aquí mismo que el pecado de los judíos trajo sequía no solo sobre ellos, sobre sus familias, sino sobre la tierra, sobre los animales, sobre el aceite, sobre todas las cosas. Y no es el único ejemplo en la Biblia donde se ve que un pecado puede afectar a los demás. ¿Me puede afectar a mí? ¿Me puede llevar a tener incluso una enfermedad? Acordaros del paralítico de Betesda. Cómo le dijo que no pecara más. No fuera que le pasara alguna cosa peor. A mis allegados. Los discípulos preguntaron a Jesús, ¿fue este o los padres? Claro que la respuesta fue que ninguno de los dos, porque era para la gloria de Dios esa ceguera. Pero podría haber sido a mi iglesia. Acordaros del pecado de Acán, que escondió ese tesoro y todo el pueblo pereció por culpa suya. Entonces no estamos aislados. Y tu pecado sí tiene unas consecuencias. Y esto es lo que quiero que saquemos. Debemos de tener la convicción de que el pecado es algo serio, que Dios debe de castigar. Y porque Dios es bueno, entonces, si tú eres cristiano, si tú eres salvo, Dios te va a castigar, pero no es un acto de justicia únicamente, sino un acto de misericordia. Porque si no te castiga, seguramente seguirás igual. Y muchas veces los cristianos, como comunidad, solemos buscar todas las formas posibles para huir del castigo. Mi hijo, si lo sabe, lo hace perfecto. O sea, tenía 2 años y medio, yo le iba a dar pan al culo, me dijo, pero papá, yo te he pedido perdón. Y yo le dije, sí, y sé que estás arrepentido, pero igualmente te tengo que dar pan al culo. Tengo que darte el castigo. Si no, el castigo, ¿qué pasa? ¿Dónde queda? Y él enseguida, se ha perdido. Y
Y desde bien pequeños tenemos esa tendencia de ver el castigo como algo horrible, que no... Pero es que a veces es lo mejor que nos puede pasar, que Dios nos castigue. Porque es que si no, continuaríamos igual. Y era lo mejor que podía pasarle al pueblo judío, que separara todo, que separaran las lluvias, que separara la cosecha, que no hubiera ni aceite ni nada. Para que reflexionaran. ¿Quién era el que les daba el aceite? ¿Quién era el que les daba las cosechas? ¿Quién era quien les daba la lluvia? Por tanto, al final acaba siendo un acto de misericordia. Y vamos a pasar ahora, después de este primer discurso de Ageo, vamos a ir a ver qué le pasó al pueblo. En el versículo 12 dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Ahora estaban convencidos, lo habían hecho mal. ¿Qué hacemos cuando hay convicción de pecado? ¿Huimos del arrepentimiento? ¿Sabemos de lo que hablamos cuando decimos arrepentimiento? Aquí el pueblo, fijaros que dice que oyó la voz de Jehová. En otras versiones dice obedecieron, que obedecieron la voz de Jehová. Y la voz de Jehová, que les dijo, que fueran al monte y cogieran las maderas y se pusieran a edificar la casa. ¿Hay arrepentimiento aquí? Yo no veo ninguna oración. Quizá otra convicción que tenemos un poco mal, o del todo mal, que el arrepentimiento es pedir perdón. Arrepentimiento es igual a pedir perdón. Quizá no, yo cuando era bien jovencito, ya mi líder de jóvenes me decía, claro, ¿qué pasa? Si yo te doy una patada y después te pido perdón, ¿qué? Y es que pedir perdón como tal no se ve muy frecuentemente en la Biblia. De lo que se habla es del arrepentimiento. ¿Y el arrepentimiento qué es? Pues en griego es metanoia, que quiere decir nuevamente después, y shuv en hebreo, que quiere decir dar la vuelta, dar un cambio de dirección. Por tanto, este pueblo judío estaba allí con todo destrozado y si seguía sus pasos, no se estaba arrepintiendo. ¿Cómo sabemos que se arrepintieron? Porque dieron la vuelta, porque se pusieron manos a la obra, fueron a la montaña, cogieron las maderas y empezaron a construir. Entonces, es cierto que aquí solo vemos un cambio de acción, un cambio de actitud, pero Zacarías, que es contemporáneo a Ageo, si damos una vuelta a la hoja, en el 1.3 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. El cambio es en el corazón. Uno empieza a temer a Dios, uno empieza a desmoronarse estas convicciones que tiene erróneas. Y entonces es cuando ocurren los cambios. Lo que no podemos pretender es buscar cambios exteriores sin que haya un cambio en el interior. Y es que el cambio en el interior solo puede hacer Dios. Y si tiene que ser a base de que mi casa esté perfectamente, pero no entre nada de comida, mejor que haya un cambio en mi corazón que no tener la casa llena de comida. ¿No? Son palabras súper duras, pero llegan a buen destino. Porque el pueblo se arrepintió. Y entonces leemos el versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Yo estoy con vosotros. Y es que no hace falta un mensaje más largo.
esas palabras eran suficientes. Eran suficientes para todo. Porque ya podía venir Ciro directamente con todo el ejército, que sí, Dios estaba con ellos. Ya podían estar tranquilos. No hay convicción más importante que esta. Dios está conmigo. Porque esta convicción cambia mi día a día. Con esta convicción me levanto diferente. No digo, otra vez al trabajo, sino Dios me está dando otra oportunidad de servirle. Y busco servirle con cada minuto, con cada parte de mi vida. Le da sentido, relevancia a mis días. Pero sin embargo, si estoy lejos de Dios, si me alejo, si no le tengo presente, pues como los judíos. Sembrar mucho, recoger poco, comer, no saciarse, beber, no quedar satisfecho. ¿De qué sirve al final? Y voy a hacer unas lecturas acerca de la presencia de Dios. Porque ya os digo, creo que es el gran bálsamo que nosotros podemos tener. Dice así, en Éxodo 33, 14. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. En Deuteronomio 21, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. En Isaías 43, 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y aquí voy a dejarlo y voy a lanzar una pregunta. Entonces, ¿podría llegar a ser que esta convicción yo la tuviera mal? ¿Dios está conmigo? En realidad sería el peor de los peligros. Porque entonces podrías pasar toda la vida pensando que Dios está de tu parte y en realidad no. Así es lo que piensan estos islámicos radicales. Piensan que Dios está con él. En realidad, todo lo contrario. Si nos refiamos de ciertos textos bíblicos, como por ejemplo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Sacamos esto fuera de contexto y ya decimos, no, es que estamos 2 o 3 reunidos y estamos en el nombre de Jesús, pues ya está. Cuando muchas congregaciones están bien lejos de Dios. Entonces, ¿qué es esto que la presencia de Dios está conmigo? Bueno, pues hay 3 partes. Las explico rápido. Dios está en cualquier lado. En todos lados. Al mismo tiempo. Entonces ya puedes coger las alas del alba o irte al fondo del mar. Dios está ahí. No se le escapa nada. Pero por otra parte, creo que aquí nos estamos refiriendo más a, y más aplicado en nuestras vidas, en nuestro día a día, a ese sello, sellados por el Espíritu Santo. Y entonces Dios está contigo, porque vive dentro tuyo, a través del Espíritu. Esto es increíble, esto es maravilloso. Ya da igual, es como el edicto o el decreto, ¿no? De Ciro, hago esto, pam, ya está. Lo mismo, pero de parte de Dios con mucha más autoridad. Por tanto, si cualquier persona acaba siendo sellada por el Espíritu Santo, ya está cumplido, hecho. Pero para llegar a ese punto, debemos de ir a los que por los que hemos pasado antes. Hemos de pasar por un arrepentimiento. Y antes del arrepentimiento tiene que haber una convicción de pecado. Si no, no podemos estar sellados por el Espíritu Santo. Pero hay otro concepto, ¿no?, en cuanto a la presencia de Dios, porque yo, una vez sellado por el Espíritu Santo, puedo estar semanas lejos de Dios,
Se podría dar el caso. Y es por eso que hay ese versículo de permaneced en mí, el de la vid. ¿Qué son los pámpanos si no están arraigados a la vid? Debemos de estar unidos a Él y permanecer en Él. Y para acabar voy a leer otra vez el versículo 8, que dice, subid al monte y traed madera. La madera del Líbano ya no estaba. Tenían que ir al monte y traer la propia madera del bosque. ¿Qué madera sería esa? Pues olivos, lo que encontraran, ¿no? ¿Era madera buena? Quizá mejor la del cedro del Líbano, ¿no? En otras versiones, y leyendo también el interlineal, dice, y yo lo aceptaré. Dios está dispuesto a aceptar. Porque no necesita que seas un cedro del Líbano. Puede ser un olivo, un olivito, que ni siquiera las olivas salen muy buenas. Pero es que Dios no te quiere por si eres un olivo o un cedro. Te quiere por gracia. Entonces, Dios va a aceptar este proceso continuo que tenemos que hacer de convicción de pecado, de arrepentimiento y de volver a Él. Lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque iba a mostrar en la gloria, iba a mostrar su gloria en el templo. Porque el velo se iba a partir. Porque Jesús iba a morir y vencer la muerte y resucitar. Y esta es nuestra convicción. Y si tienes esta convicción, ya puede venir lo que sea. Nos podemos apropiar de la lectura de antes. ¿De qué nos separará del amor de Cristo? Y podemos decirle al Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. A Itiel le pusimos el nombre de Itiel, porque significa Dios está conmigo. Y no hay cosa más importante que Dios esté con estos pequeños, que esté con nosotros. ¿Cuánto deseamos que Dios esté con nosotros? ¿Cuánto deseamos que esté con ellos? Hay veces que lo urgente acaba siendo más importante que lo importante. Que no sea así, que no se nos pase. Que las convicciones estén bien puestas. Y disfrutemos si Dios está con nosotros. Vamos a orar. Señor, estate tú con nosotros, porque sin ti nada somos y nada podemos hacer. Somos inservibles. Y no tenemos ninguna opción de luchar contra Satanás y sus mentiras si tú no arrojas tu luz. Y Señor, son estos textos que nos ayudan a respirar, a confiar en tu gracia y en cómo tú diste a tu Hijo por nosotros. Y Señor, si es así, pues ¿quién nos va a separar de ti? Señor, pues ayúdanos a llevar a cabo nuestra misión y a tenerte en cuenta, a tenerte en el mapa y a tenerte como Rey. Señor, pues que sea a ti la gloria por esto que has hecho en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.